al Padre por esta gran oportunidad que el Padre hoy nos da nuevamente de estar congregados, de venir a buscar de Él, porque ese es nuestro anhelo, como dice la oración, yo quiero más de ti, y cada día le pido al Padre que me permita avanzar un poco más para alcanzar la estatura del varón perfecto, porque hoy estamos, como dice la palabra, buscando la estatura del varón perfecto, que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces es un tiempo de regocijo, de temor, de muchas cosas que pasan en la vida de uno, porque muchas veces, como el Padre nos hablaba, no estamos bien formados y muchas veces nos dejamos desanimar por el enemigo, porque vienen circunstancias adversas, vienen ya sea enfermedades, vienen los ataques del enemigo. Pero gracias damos al Padre, o doy al Padre en esta oportunidad que el Padre me da de poder venir a compartirles de lo que Él verdaderamente ha hecho en nuestras vidas, que sea ese testimonio de verdad, que verdaderamente pueda yo haber pasado ese proceso de obediencia en el Padre, y ahora uno se regocija y aún hay cosas, porque llegaban ciertas circunstancias donde aún hay cosas que lo que el enemigo no quiere que nosotros salgamos a hacer, y que el Padre no permite al enemigo que nosotros verdaderamente limpiemos nuestros corazones para poder agradarle a Él, para poder verdaderamente hacer una ofrenda delante de Él, para que todo lo que hagamos sea agradable a Él, porque eso es lo que Él le agrada, como dice su palabra, que nosotros hagamos su voluntad, y es guardar sus mandatos, sus decretos, lo que Él nos habla a través de la palabra. Y uno dice tremendo, porque aún tenemos cosas, mis amigas, aún tengo cosas. Y yo decía, Padre, tremendo, cuando el Padre hablaba, como decía él en un tiempo, decía, yo me quería como escurrir o esconderme de esa silla, porque digo, en ese tiempo donde el Padre ya nos ha traído, o a mí ya me ha traído en ese proceso, y digo, Padre, pero ¿por qué eso todavía mora en mí? ¿Por qué ese espíritu inmundo todavía mora en mí? ¿Por qué aún siento deseos todavía? Y yo decía, Padre, no es posible, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para que esto salga? Porque son espíritus inmundos que tenemos en nuestros corazones, en nuestras carnes, gobernándonos. Pero hoy damos las gracias al Padre por habernos sacado de ese lugar. Vamos a darle gracias al Padre también. Saludamos a los que nos escuchan a través de las redes, por YouTube, por Facebook, por las plataformas que el Padre permita compartir esos mensajes, que también a ellos también el Padre también les permita avanzar, crecer, conocer la verdad y salir a obedecer, porque no hay otra opción que nosotros tengamos o que el Padre nos haya dado, solamente de obedecer, que Él poco a poco nos va a ir dando a entender, porque a mí me ha pasado, empecé a obedecer, hasta que ahora, como puedo, lo poquito que el Padre, que yo me he esforzado, he podido como conectar una palabra con la otra, y ya me es más fácil, cuando en un tiempo no era posible conectar una palabra y yo la leía, pero no podía mirarla en otra parte. Cuando hoy el Padre, uno se goza, porque uno dice, tremendo, esa palabra no quiere decir lo mismo que dice acá, o eso es lo mismo lo que el Padre nos está hablando, lo que el Padre hoy me habló. Entonces es un gozo delante del Padre. Vamos a darle gracias. Abacados, Padre nuestro, Rey nuestro, en esta hora nos presentamos delante de ti, Padre, primeramente pidiéndote perdón, Abacados, porque aún, bendito Padre, somos transgresores de la palabra, como dice tu palabra, que si nosotros transgredemos la Torá, y si aún no está Mashiach, aún esas áreas no somos de Elohim, bendito Padre, y por ello hoy te pedimos perdón, y te pedimos que alcances tu rajen para cada uno de nosotros. Tú quieres un pueblo cajado, tú quieres un pueblo apartado, bendito Padre. Tú quieres hoy una quejilá sin mancha y sin arruga, bendito Padre. Por ello te pedimos que nos ayudes, Abacados, a salir de esos, bendito Padre, de esos errores, de esas profundidades de las tinieblas, Abacados. Ayúdanos en esta hora, Padre, úngenos, bendito Abacados. Esfuérzanos, Abacados, y permítenos ser valientes delante de ti, Abacados. Solamente contigo, parados en tu palabra, es la única forma que nosotros vamos a avanzar hacia ti, bendito Abacados. No hay otra opción, Abacados. Tal vez nosotros, en nuestra propia opinión y sabiduría terrenal, animal y diabólica, queremos hacer muchas cosas, Padre, cuando tú nos dices que si tú no nos has enviado, bendito Padre, tú no vas a estar con cada uno de nosotros.
en sus manos y unido a Israel. Casa de Israel, alaba a Yahweh. Casa de Judá, te exaltaré. Y todos los Goim, llamados por él, levanten sus manos y unido a Israel, declaren quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si
presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Aarón, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Aarón, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, tengo mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Aarón, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas Así es, mi abacados. Queremos menguar para que crezca nuestro Adón, Yahshua. Queremos obedecer, creerte, bendito Padre, que tú vas a derribar esos gigantes. Si verdaderamente nosotros obedecemos tu palabra, Padre, porque hoy necesitamos sabiduría y entender, bendito Padre. Necesitamos sabiduría para tener ese buen entender, bendito Padre, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, bendito Abacados. Ayúdanos, bendito Padre, desarraiga, bendito Abacados, esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, bendito Padre. Esa idea, bendito Padre, que un día tomamos del mundo, Abacados, que no es esa idea tuya, porque lo que tú dices está escrito en la palabra, Abacados. Tenemos, bendito Padre, cáscaras que no nos dejan ver, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos
en presencia del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Shalom Alejem, mis ajín, mis ajayot, mis hermanos. Qué gusto, qué gozo estar nuevamente compartiéndoles de esta porción que el Padre hoy nos ha traído, nos quiere traer. Que sea el Padre hoy limpiando nuestros corazones, como dice la palabra de hoy. El título hoy es limpiar nuestro levar, nuestro corazón. Y eso es lo que el Padre hoy ha venido hablando en nuestro caminar, en nuestro andar, en el camino del Padre, que limpiemos nuestro levar. Y el Padre ayer lo hablaba, que es necesario limpiar eso que está tan profundo, tan arraigado, para volver a construir, para que sea nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, quien venga y construya, porque no podemos construir, como dice la palabra, que no podemos echar vino nuevo en un odre viejo, que necesitamos ser limpiados desde lo más profundo, desde esa raíz, que esa raíz sea nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. De ahí empezar ese proceso para que puedan haber frutos en cada uno de nosotros, para que el trabajo que estemos haciendo en el Adón no sea en vano, como nos dice su palabra. Entonces es un tiempo de regocijo también, y también de tristeza, de angustia, porque vienen muchas cosas, y una semana antes viene el enemigo a querernos, a no dejarnos, y decía 2 o 3 días: Padre, no quiero, pero el enemigo colocando esa debilidad en cada uno de nosotros. Por donde hay debilidad, pues de ahí Él nos va a atacar. Y miraba eso anoche, porque el Padre me permitía llevar un mensaje hace unos 2 o 3 días. Y eso era lo que el Padre hablaba a mi levar, que el león, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él de ahí, yo decía: Padre, anoche decía, tremendo, porque de ahí el enemigo ha venido a atacarme, porque de ahí estoy pecando. Porque en un tiempo el Padre me habló, porque dejo quemar los alimentos, y no es porque yo quiera, porque el Padre ya me había mostrado que es un espíritu inmundo que me hace quemar, y lo mira a través de la palabra, sino que en esta ocasión pues me fue muy corto. Entonces investigué, y el Padre me habló que quemar los alimentos era un espíritu inmundo que había en mí. Y anoche precisamente me pasaba eso, dejé quemar los alimentos, y yo decía: Padre, tremendo, porque de ahí el león rugiente viene y me ataca. Pero doy gracias al Padre. Yo decía esa mañana: Padre, me voy a disponer, porque ahora sí me voy a disponer a cumplir tu palabra y hacerlo como a ti te agrada, no para los hombres, sino como para ti, porque eso es lo que cada uno debemos de hacer. Y muchas cositas que el Padre me ha venido mostrando, y me decía: la Joy, te voy a coger con la palabra, porque es la única manera de poder sacarte del error donde estás. Y yo decía: Padre, pues gracias doy al Padre, porque se ha preocupado por mí, porque se preocupa por nosotros y quiere que nosotros salgamos de esos errores. Entonces vamos a entrar al tema, que vamos a ir al libro de Mateo. Dice así, Mateo 23, 26 al 27. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y el Padre aquí, tremendo, porque me hablaba. Yo decía: Padre, así mismo estaba en un tiempo, pues recordemos que le está hablando a los fariseos, a los que conocen la palabra, a los que dicen pero no hacen, a los que dicen mucho, decimos. Yo decía: Padre, tremendo, decimos que vamos a cumplir la palabra, pero no la estamos cumpliendo. Y el Padre me llevaba a esto, porque estamos ciegos, mis aquí, mis hermanos. Por eso el Padre nos dice: limpia primero lo de adentro, lo del corazón primeramente, para que por fuera resplandezca y verdaderamente sea nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Porque muchas veces somos hipócritas, porque simplemente por fuera, como dice la palabra, nos vemos hermosos,
nos vestimos bien como para el hombre y no como para el oír. Entonces por fuera simplemente somos de apariencia, porque aquí somos una cosa, lo hablamos como en la Quejilá somos una cosa, pero en nuestras casas somos otra cosa. En nuestra casa comemos diferente como comemos acá, y el Padre a eso me llevaba y dice: Padre, tremendo con tu palabra, porque eso es lo que nos dice. Dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se le ve que le colocan flores, rosas y eso lo adornan, pero por dentro hay una suciedad, hay una inmundicia, lleno de gusanos, porque cuando nos morimos por dentro, luego eso, o sea, nos llenamos de gusanos, porque esa es la verdad, y eso es lo que el Padre me mostraba a través de esta palabra, porque muchas veces por dentro, en nuestros corazones, hay robo, hay fornicación, hay adulterio, hay mentira, hay cantidades de espíritus inmundos que están en nuestros corazones y no queremos esforzarnos para que verdaderamente eso salga de nuestros corazones. Y el Padre me hablaba bastante en nuestra manera de comer, de alimentarnos. Yo decía: no, en este tiempo a mí me lleva una ventaja enorme, porque lo que el Padre le ha permitido avanzar, cuando yo lo veía en ese proceso al principio, yo decía: no, Mía es un exagerado, ¿cómo va a llegar a eso? A la medida que el Padre permitió, yo viendo el proceso de él, yo decía: Padre, tremendo, porque una vez cuando él vino estaba en ese proceso, pues, que el Padre lo tenía, y yo decía, porque venía enfermo, y cuando él vino y compartía la palabra, resplandecía y tenía otra manera de llevar la palabra, y yo decía: Padre, tremendo, porque no es voluntad de él, sino es voluntad del oír, cómo verdaderamente el Padre sí hace en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces el Padre me permitía ver esa parte, cómo yo le decía: mira, tremendo, porque a pesar de que estaba como estaba, en ese momento resplandecía su rostro, resplandecía, y la palabra era una palabra, pues, para mí, lo digo desde mi punto de vista, para mí era una palabra que yo decía: uy, Padre, eso no lo había visto antes. Y entonces se veía el poder que el Padre tenía en ese momento, y sigue haciendo, porque aún uno lo ve y uno dice: Padre, verdaderamente tú sí haces en cada uno de nosotros, y eso es lo que Él quiere hacernos, limpiarnos primeramente, para que de nosotros salga esa voz, salga esa claridad. Vamos a ir al libro de Salmos 19:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y eso es lo que el Padre hoy nos habla, Misajín. ¿Con qué vamos a limpiar el corazón? Con guardar tu palabra. Cada vez que el Padre viene y nos habla, empezamos a obedecer la palabra, empezamos a guardar los mandatos. Y el Padre trataba bastante en este tiempo, Misajín, o una palabra que yo decía: Padre, tremendo, pero le digo: yo no sé en qué estoy, pero para llegar a lo que el Padre lo ha llevado a mi yo decía: Padre, me falta, y es necesario empezar a hacer. Digo: sí, voy a hacerle, pero me falta. Y yo decía: Padre, tremendo, porque cuando el Padre me trajo a esta Quejilá, empecé a caminar, y el Padre me empezó a enseñar una manera diferente de alimentarnos. Una manera que en el mundo, pues en el mundo nos enseñan a comer otra cosa que al parecer parece bueno. Pero cuando vine al Padre, recién llegada, yo me acuerdo tanto que el Padre nos empezó a enseñar, o me empezó a enseñar otra manera de alimentarnos, a preparar los alimentos nosotros mismos. Y yo decía: Padre, tremendo, porque yo era la que compraba las empanadas, los embutidos, porque son embutidos. Y yo era la que compraba, cuando el Padre me empezó a mostrar y a enseñar a través del y a través de los ají, de la jod, que esos alimentos estaban contaminados. Y más yo por lo menos yo trabajé en una panadería donde fabricaban las empanadas, las papas rellenas, todo lo que tiene que ver con fritos. Yo trabajé en una panadería. Y entonces ahí me enseñaron a echarle ciertos químicos que para que el alimento para que no se dañen, para que duren un poco más. Y cuando llegué al Padre yo decía, por eso se me hizo fácil conectar lo que el Padre nos traía o me traía para limpiar verdaderamente el camino, porque le echan acento. Y yo me acuerdo tanto que el dueño de la panadería me decía: Diana, no le eche mucho, tiene que echarle cierta cantidad, porque si usted le echa más, va a envenenar
a los compradores, a los que se alimentan. Y yo decía, en ese tiempo pues yo hacía lo que me decían y no lo veía grave. Cuando ya llegué a la palabra, yo decía, Padre, tremendo. O sea que yo estaba envenenando a la gente, porque un poquito, de poquito, como dice la palabra, un poco de levadura fermenta toda la masa. O sea que ese poquito que una persona se iba comiendo una empanada, 2, 3, 4, 5, o sea, ese poquito de veneno que se le echa a ciertos alimentos, ¿cierto? A ciertas, no, ni se le puede llamar alimentos, a cierta comida, pues que nos enseñaron en el mundo, la empanada, la papa rellena, poco a poco se va a ir envenenando las personas. Y por eso hoy vemos cantidades de personas enfermas. Y es por eso mismo, porque le metemos químico a nuestro cuerpo. Y yo decía, Padre, tremendo. Y entonces empezamos a esforzarnos. Yo le decía, no, pues hagamos esto. Hacíamos limonada. Yo le decía, no, pues ya hagamos jugo. Y así poco a poco el Padre nos ha ido sacando de sus errores. Y yo decía, Padre, luego les voy a seguir contando que esto es tremendo. Vamos a ir al libro de Devarim 6, del 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dice, Padre, tremendo, porque todos sabemos esta palabra. Y todos decimos, uy, sí, Shema Israel, ¿cierto? Escucha y obedece, el Padre nos habla. Pero el Padre hablaba aquí, dice, y le repetirás a tus hijos. Y yo decía, Padre, tremendo, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y el Padre ayer lo traía también. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Le estamos enseñando a comer a comer como Elohim nos ha estado enseñando a través de este caminar. O somos de aquellos que le dan ese mal ejemplo, que aún consumimos los alimentos, los embutidos, productos artificiales, productos que tienen colorantes. Y yo decía, Padre, tremendo, porque cuando empezamos en este proceso de hacer la salsa, porque hoy nosotros mismos hacemos la salsa, que antes en el mundo era la mayonesa, la salsa fruco, que la salsa rosada, que salsa yo no sé qué, bueno, por aquí y por allá. Cuando el Padre nos llevó a esto, yo me acuerdo que Johanna, cuando me permitió llegar a su casa, yo empecé ese proceso ahí. Y la joven nos poníamos a hacer una salsa y hoy en día me acuerdo y me da una risa porque esas salsas nos quedaban verdes y aguadas. Y no nos daba el espesor que hoy en día nos da. Y yo decía, Padre, tremendo. Y yo decía, ese proceso que el Padre nos ha ido llevando poco a poco. Y nosotros pues nos sentábamos, yo cuando estaban mis hijos, creo que la joven Miriam también, íbamos y nos poníamos a hacer salsa, preparamos unas cosas y nos quedan así como grumosas. Y bueno, ahí empezamos ese proceso con mis ajín, con mis hermanos. Y yo decía, Padre, tremendo, porque poco a poco ha ido cambiando esa manera de comer. Y yo decía, hoy en día aún me falta, porque aún miraba, en ese tiempo miraba que lo que hay en mí todavía, que lo que queda aún todavía, porque seguramente, pues si hay eso mismo, porque aún no he terminado ese proceso que el Padre nos habla a través de su palabra, porque también íbamos a la finca, y allá uno puede decir, los alimentos, las frutas que allá se dan, no les echan químicos, la tierra la que da y el abono y que bueno, tantas cosas que ellos hacen, pero no le echan abono. Y me había comprado una piña, me compré una piña y me compré unos oyucos. Y yo decía, Padre, vine, hice el jugo con la piña y la piña no me dio el mismo sabor ni me dio el mismo espesor que la piña que hoy en día conseguimos aquí en la ciudad, que la bromiel, que la que sabe rica y que la que sabe dulce. Y bueno, y lo que había dentro de mí decía, no, yo no me quiero tomar ese jugo, yo no quiero. Y el Padre me decía, porque hay un espíritu inmundo todavía en usted que no la deja comer esos alimentos kosher, esos alimentos naturales, las que el Padre ha creado verdaderamente. Porque lo que decía el Padre ayer, si el Padre sabía que nosotros teníamos necesidad de, como decía de las mujeres, de pintarnos las uñas, pues nos había hecho así, ¿no? Y el Padre me decía, si yo hubiese sabido que ustedes tenían necesidad de químicos,
de conservantes, pues yo había hecho la piña con conservantes, con adictivos, para que ustedes vivieran de esa forma. Pero el Padre me decía, no, yo creé, ahorita vamos a ver, vamos a leerlo. Vamos a ir al libro de Génesis 1:12, sí, Génesis 1:12, dice así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Elohim que era bueno. Entonces, así de esa manera el Padre nos envía que nosotros verdaderamente nos alimentemos, mis ají. De todo árbol, si lo pueden, si me hacen mía me lo leen la telea. Está hablando de plantas, vamos a leer, vamos a ver. La tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas, mientras Elohim admiraba tal belleza. ¿Cierto? Y eso es lo que de esa manera el Padre me decía, de esa manera es que ustedes deben de alimentarse. De todo árbol, de todo lo que produzca la tierra. Pero nosotros con esa vieja manera de vivir, con esa otra idea que teníamos, ¿cierto? El enemigo nos ha llevado a transgredir la Torá, a irnos en contra de lo que dice la palabra, de alimentarnos de una forma diferente, de meter a este cuerpo cosas diferentes, mis ají. Y yo decía, Padre, tremendo, porque en un tiempo yo también consumía la mayonesa, consumía la salsa fruco, que la sardina, y no, eso mejor dicho, era feliz comiendo todas esas cosas. Cuando el Padre me decía, venga, pues usted está tentando contra el cuerpo, usted está tentando contra el templo donde Elohim quiere habitar. ¿Y qué nos hace ir en contra en contra de la voluntad de Elohim? Pues los espíritus inmundos. Si vamos a Romanos 7, ahí nos habla, dice, hay unas leyes, yo queriendo hacer el bien, pero encuentro otras leyes que me llevan a hacer lo malo. ¿Y quién nos lleva a hacer lo malo? Pues es matarnos, destruir, quiere destruir al pueblo de Israel, porque hay dos reinos, mis ají. Entonces a eso me llevaba el Padre. ¿De qué manera hoy verdaderamente nos estamos alimentando? ¿De qué manera hoy verdaderamente estamos siguiendo esas pisadas que el Padre tanto nos ha hablado? Por eso dice, a mí me falta muchísimo para llegar a lo que el Padre hoy le ha permitido, que he hecho muchas cosas, que he empezado a hacer, a que la panela, que los huevos. Mis ají hoy en día no soy capaz de comerme un huevo diferente que el que trae la Jo Camila, cierto que la cría de las gallinas es diferente, y yo a veces espero y a veces me quedo sin huevo y digo, ay, ajo, tráigame los huevos porque es que no, estoy varios días sin comer huevo. Entonces todas las cositas, esos deseos cada día deben de estar en cada uno de nosotros. Que el pan, mis ají, hoy en día el pan ya no me hace falta, la Jo, hoy les voy a hacer propaganda a todos los alimentos. La Jo hace los panes, panes sin levadura, porque antes también ese deseo de comer ese pan de la tienda, de la panadería, que olía rico, que tenía buen olor, la torta, a mí me gustaba mucho la torta de chocolate, y para mí fue duro dejar esa parte. Y comía esos borrachos, yo borracha y comiendo borracho. La última vez, no, pues en mis deseos carnales que había, cuando yo trabajaba por allá donde Rodrigo, y me fui allá, tenía unos deseos, y me fui y me compré un borracho, como una torta, pues para los que no conocen el borracho, no sé cómo otro nombre tiene, pero yo lo conozco como borracho, y me fui a comer ese borracho por allá. Y yo decía, no, mis ají, me dio un dolor de estómago, me dio un daño de estómago que yo dije, no vuelvo a comer más, porque ya sé que me hizo daño ese borracho. Al fin borracho me tenía que hacer daño. Y yo decía, ay, Padre, tremendo. Eso es lo que debe pasar en cada uno de nosotros. Que cada día el Padre nos vaya alejando del pecado. Que cada día, porque yo digo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que hay en mi corazón, de eso mismo va a recibir mi estómago, porque va a estar purificado. Ya no va a recibir lo mismo que recibía antes. Es como el ejemplo de mi ya hoy en día ya no le recibe lo mismo, porque ya hay una limpieza, ya no te va, ya el estómago ya no le va a recibir químicos, ya no le va a recibir muchas cosas, porque ya no está apto para eso. Y por lo menos a mí me pasa que cuando como comida, digámoslo así, que tenga químico, a mí me duele la garganta, me pela la garganta.
me empieza a dar como un ardorcito y digo, Padre, eso debe tener algo. Y así poco a poco he empezado a dejar, poco a poco empezaba a dejar. También me acuerdo tanto cuando llegué aquí, a esta casa, yo en la otra casa tenía chocolates todavía, me acuerdo tanto. Tenía chocolate, tenía atún, tenía otra cosa, no recuerdo. Eran 3 cosas que tenía. Y yo me traje todo mi mercado para acá porque yo dije, yo estoy bien, yo estoy obedeciendo la palabra. Y en eso empezamos a vivir con el hermano Miguel y la familia. Y él me había requisado mis cosas. Y cuando una vez yo llegué a trabajar y me dijo, ¿cómo? ¿Por qué eso sí es un martillo serio? Y yo, ay, Padre Señor. La joven me decía, deja quítate esa mujer, esta es tu mujer para que la haces. Pero él decía, no, aquí no me va a venir a meter el anatema. Y bueno, cuando yo llegué me había sacado el chocolate, me había sacado el atún y me dijo, bueno, Diana, ¿y usted qué hace comiendo esto si el padre ya le habló? Y yo le dije, pues yo no sabía que eso era malo. Y yo en ese momento me dio rabia porque yo dije, no tiene por qué estar buscando en mis cosas. Pero el padre sí sabía, porque él sí sabía que había espíritus inmundos en mí y que era necesario salir de esos errores. El chocolate, ¿por qué no lo consumimos? Porque tiene sangre, no sabemos ni sangre de qué le echan, sangre de rata, de cerdo, de no sé qué le echan, pero no es porque tienen productos artificiales, entonces no podemos comer de esos productos. Entonces, del atún, ¿por qué no comemos el atún? Por el enlatado, porque trae veneno, porque no sabemos si es pescado con escama o no es pescado sin escama, porque el pescado sin escama no lo podemos consumir, entonces no sabemos. Y bueno, cantidad de cosas. De ahí para allá, yo decía, Padre, tremendo misajín, y yo decía el padre cuando hablaba, decía, y en este tiempo, ya cuántos años ya llevo, y todavía aún tengo cosas, y aún me falta porque he menguado en unas cosas que no he permitido que el Padre verdaderamente dentro, porque aún me falta. Ayer el Padre nos enseñaba eso. Aquí en el libro de 2 Corintios 9 dice lo siguiente: y el que da semilla, el que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mira si me lo leen, Natalia, por favor. Dice, Elohim Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Amén. Y entonces el Padre a eso me llevaba. Verdaderamente somos de aquellos que imparten, ¿verdad? De aquellos que llevan esa lámpara, de aquellos que enseñan a sus hijos a comer de una manera, esos alimentos que el Padre nos habla a través de su palabra. Porque muchos decían, porque en el caminar cuando tenía a los muchachos, nos empezamos a esforzar, y era tanto que yo me acuerdo, o sea, uno en su ignorancia, uno hace muchas cosas, y yo le daba, comíamos ese pan integral, que también hoy en día sabemos que no, que tienen colorantes, porque nosotros, no, picado que comemos pan integral, cuando también nos dimos cuenta que también tenían colorantes. Lo mismo que el azúcar morena. La azúcar morena también, ustedes leen, también tiene colorantes, también tiene aditivos que nos van a llevar a hacer otras cosas. Eso nos va a llevar a tener más deseos, por lo terrenal. Entonces yo decía, Padre, tremendo, porque poco a poco el Padre nos ha ido enseñando, o a mí me ha ido enseñando, y de lo que yo tengo, de eso doy. Y por lo menos con mi esposo, él llegó, mejor dicho, vacío en esa parte, y él hoy en día me pregunta, ¿podemos comer eso? ¿Podemos comer eso? Y él me dice, si verdaderamente usted no hubiese estado practicando lo que dice la palabra, tal vez hoy en día él estuviera comiendo cosas que al Padre no le agrada. Entonces eso es lo que nosotros debemos de impartir verdaderamente, y lo que dice Devarim, y le enseñarás a tus hijos. Porque no le enseñamos a comer a nuestros hijos ensalada, que el repollo, que el tomate, que la cebolla. Y dice, Padre, hoy en día somos padres tan alcahuetas que le decimos, no, a mi hijo no le eche la cebollita porque es que a mi hijo no le gusta.
A mi hijo no le eche la remolacha porque a mi hijo no le gusta. A mi hijo no le eche tal cosa porque no le gusta. Y yo tengo una, y ustedes saben, viene cada 15 días y allá no le enseñan a comer de lo que el Padre hoy nos enseña a comer. Pero yo a ella y las Jajayó pueden ser testigas, que ella les dice, y ella a mí no me dice porque ella sabe. Pero ella le dice a las Jajayó, a las que reparten, vea, dígale que no me eche ensaladita, que a mí no me gusta el aguacate, que no me gusta el aguacate, que no me gusta. Y le digo, no, ella tiene que aprender a comer y ella sabe y se lo lleva y si ella se lo come. Entonces estamos verdaderamente impartiendo, enseñándole a nuestros hijos a alimentarse, como dice la palabra. O somos de aquellos que, no, vamos, vaya a la panadería y compre pan con levadura, vaya, cómprese un yogur, vaya, cómprese un jugo de esos que vienen en envase, porque podemos tomar jugos naturales, de lo que produce la tierra, como dice la palabra. Pero muchas veces nuestra sabiduría terrenal, animal y diabólica no impartimos, y nuestros hermanos, los que están en nuestro alrededor, pues están viendo nuestro testimonio y dicen, no, pero si mi mamá come así, yo también puedo comer. O si mi papá toma cerveza, yo también puedo tomar cerveza. O si mi papá, o si mi hermano, o ellos que van a la iglesia, porque la gente nos tiene en la mira. Y nos dice, ay, mire esos evangélicos que dicen tal cosa y mira cómo andan, o mira cómo hacen, mira cómo dicen pero no hacen. Entonces lo importante de dar ese buen testimonio, mis amigos, y de comer lo que dice la palabra, ya tanto tiempo, ahorita el Padre nos va a hablar de eso. Vamos a ir al 11 para completarlo porque no lo leí completo. Dice 2 Corintios 9:11, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias del oír. Porque así mismo, de la manera que nosotros nos alimentamos físicamente, nos vamos a alimentar espiritualmente. De nosotros todo depende, o sea, y yo digo tremendo, porque la comida, el pan, de la comida física, tiene que ver mucho con la palabra. Y así mismo como yo me estoy alimentando, también busco obedecer la palabra, busco comer de ese pan que viene del Shamaín, de ese pan que desciende, esa palabra limpia, de esa palabra que el Padre cada día nos trae. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Depende de lo que hay en nuestro corazón, así mismo vamos a tener ese anhelo de buscar verdaderamente obedecerle al Padre. Vamos a continuar, vamos a ir al libro de Hebreos 5:11 al 2. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del oír, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el Padre ayer nos hablaba bastante de eso, mis amigos. Ya tanto tiempo, y yo decía, ahí dice Padre, tremendo, porque tanto tiempo y estoy dejando todavía quemar los alimentos, tanto tiempo y aún sigo con el desorden, yo decía, Padre, no hay presentación, ya me pasé de descarada, de no obedecer la palabra, lo que dice aquí, porque en muchas áreas estoy en esa situación. Dice, y acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque uno diciendo, como que ya uno se siente impotente, porque a veces le pasa en las áreas donde uno ya está, ya el Padre está, y ya no practica el pecado, uno dice, pero ¿cómo esta persona va a seguir haciendo lo mismo? Y el Padre me decía anoche, pero usted ¿cómo va a seguir usted si el Padre es tan claro a través de su palabra? Pero me dice, porque habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, nosotros debiendo ya estar enseñándole a nuestros hijos, nosotros como padres que somos, aún seguimos comiendo cosas incorrectas, alimentos que al Padre no le agradan. Y al Padre me hablaba bastante con el cerdo, porque yo decía en un tiempo, hace poco, solamente entendí por qué tenía ese deseo. Y yo no como cerdo, no como cerdo, mis amigos. Pero estaba el espíritu inmundo que cuando hablaban de cerdo, veía el cerdo, tenía deseos. Y ya estaba cansada, yo decía, Padre, pero ¿por qué este deseo está en mí?
¿Por qué? ¿Por qué aún sale este deseo? Cuando en una de tantas el Padre me permitió entender que era un espíritu inmundo, que lo que hace el espíritu inmundo es llevarme a ir en contra de lo que dice la palabra. Entonces ahí dije, Padre, estoy endemoniada, tenía un espíritu inmundo que me estaba gobernando, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué aún cuando él hablaba? Yo decía, Padre, qué descaro de nosotros, Misajín, oh mío, qué descaro el mío, que ya habiendo hablado tanto tiempo y no podía entender la palabra, y venía esta situación porque no podía entender lo de Hebreos en Hechos, lo del lienzo, ¿sí? No lo podía entender, y yo por más que lo leía y yo sabía que él decía que no se podía porque no estaba hablando de alimentos de la visión de Pedro, perdón. Y yo no lo podía entender y no lo podía conectar, y yo decía, no puedo, y bueno, ahí uno se queda en que no puede. Pero después de un esfuerzo, el Padre me permitió verdaderamente desglosarlo a través de la palabra. Entonces eso es lo que el Padre nos habla, mis hermanos. Verdaderamente nos estamos hoy alimentando, estamos quitando ya esa vieja naturaleza, esos deseos que antes teníamos por comer cosas que al Padre no le agradan. Ya se han ido de nosotros, o todavía comemos, compramos la mayonesa, que tan rica que la mayonesa. No, es que yo no la puedo hacer, yo no puedo hacer, entonces yo prefiero ir a comprar la mayonesa que venden en la tienda, que las fabrican, que le echan químicos, el pancito. Y yo decía, Padre, tremendo, porque hoy en día, mis hermanos, hoy en día hacemos la mayonesa, se hacen todos los alimentos, y yo decía, el Padre me quebrantaba anoche con eso, porque yo decía, Padre, muchos desprecian tus alimentos aquí en la Kehilá. Y no, es que eso no me gusta. No, es que dejemos, no. Y uno ve, nosotros que permanecemos en la cocina, vemos cómo dejan los alimentos en los platos. Y yo decía, Padre, tremendo, porque yo por lo menos no, esas lágrimas no son como de tristeza, sino de gozo, porque yo le decía a mi hija, le decía ayer o antier, le decía a mi hija, yo como tan rico en la Kehilá, yo me gozo comiendo acá en la Kehilá, y le decía a la jueza esta mañana, le decía, a veces que por condiciones pues me toca bajar los alimentos, cuando como allá no es lo mismo, mis ají, no sé, es algo, como dice la palabra, difícil de explicar. Y yo decía, y muchos de mis ají, de mis hermanos, aborrecen los alimentos que da el Padre, que el Padre trae a este lugar. Y la Jo también dice, ay, no, eso quedó tan rico, quedó tan delicioso. Y yo me gozo, yo como tan rico en la Kehilá, ni en la casa, no porque en la casa aguante hambre o tenga que me falte el alimento, no. Pero comer en la presencia, comer entre los hermanos, acá es muy diferente. Y yo he experimentado esa parte, y dice, Padre, tremendo, te doy gracias por permitirnos comer de una manera diferente, como dice tu palabra, alimentarnos, y cada día el Padre nos va a ir quitando un poquito más de esa cáscara, de esa manera, de esa vieja manera que nosotros teníamos. Y yo leía una porción, voy a leerlo acá que estuve leyendo pues de los alimentos, y dice así: aunque la palabra aditivo nos sugiere química industrial, en realidad los aditivos llevan siglos utilizándose. Los egipcios ya usaban colorantes para que los alimentos tuviesen un aspecto más atractivo, y los romanos empleaban salmuera, nitrato potásico, para que aguantasen más tiempo sin estropearse. La levadura en polvo hace crecer la masa, y hay espesantes como la maicena y colorantes como la cochinilla. La ciencia y la tecnología actuales han aportado mayor control y estabilidad a estos ingredientes. Todo lo que el mundo le coloca a los alimentos, misajín, a todos esos alimentos
Por eso necesitamos obedecer la palabra para que el Padre nos muestre qué son alimentos y qué no es alimento. ¿Qué tienen adictivos? Porque yo decía, porque así éramos nosotros. Cuando miramos un plato bien colorante, bien bonito, a ese sí, mejor dicho, nos gustaba y nos deleitábamos comiendo, ¿cierto? Pero hoy el Padre nos enseña, yo por lo menos, hoy en día no utilizo color. Antes sacamos que el color de la zanahoria, que del pimentón, que también que también podemos sacar de la, ¿cómo se llama ese? De la cúrcuma y del achote. Ajá, y del achote también podemos, si nos gusta, también podemos sacar un color natural, que eso es lo que el Padre le agrada, que nosotros cada día vayamos buscando esa estatura de Él, alimentarnos como Él nos dice a través de su palabra. Pues Él no se va a alimentar como nosotros nos alimentamos, pero nos ha dejado, como dice la palabra, árboles que da semilla, y de ahí de eso podemos tomar. Hoy en día ya no podemos, ya no utilizamos que el Maggi, que el color, que el que encontramos en la tienda, que el que encontramos en el supermercado. No, hoy en día nosotros mismos lo hacemos. Hoy en día nosotros cocinamos con la hierba, que el ajo, que el tomillo, que cosita, que ramas, bueno, cantidad de cosas, que la cebolla, que hoy en día no nos puede faltar el ajo, porque bueno, cocinamos de una manera diferente y comemos rico. A mí me parece rico. En un tiempo yo me acuerdo tanto que cuando el Padre traía esta limpieza, cuando ya empezó a decir, no, es que ustedes ya no pueden comer bombón, ya no pueden comer papitas, ya no pueden comer esos fritos, ya no pueden hacer esto. Misajín, el enemigo también viene a oponerse. Y vino y se opuso. Y yo decía, no, mira, que ya no podemos, que ya no empanadas. Que ya no empanadas porque tienen químicos, porque tienen colorantes, porque ya no. Bueno, que ya no podemos comer papas rellenas. No, que ya no podemos comer deditos porque los dedos traen un queso que también tiene cerdo, pues bueno, y nos quitó a todos. Y yo dije, bueno, ¿y entonces qué voy a comer? ¿Qué vamos a comer? Y como el enemigo no quiere que nosotros salgamos de ahí, Misajín, yo estuve un tiempo que yo solamente comía arroz, pepa, porque no tenía otra idea de consumir verduras. Y nos pusimos flaquitos con mis hijos. Porque el enemigo viene a oponerse y él no nos va a querer dejar salir. Pero pues yo seguí obedeciendo y hasta que el Padre empezó a quitar esos velos, a decir, no, pues que venga que ustedes pueden hacer las empanadas. Y yo mismo empecé a preparar esos alimentos porque como yo lo había preparado en el mundo, entonces acá me era más fácil. Que ya no lo hacíamos con la harina que producen pues las grandes empresas. Hoy en día nosotros mismos hacemos, yo misma cocino el maíz, usted mismo sabe, yo misma cocino el maíz, a veces hacemos las empanadas, hoy en día nosotros mismos hacemos las arepas, solamente le echamos sal, le echamos queso, que el queso también hoy en día ya es con sal marina, bueno, cantidad de cosas que hemos avanzado. Hemos avanzado bastante, a la vez bastante y a la vez corto, porque para llegar a lo que llegó me falta bastante. Entonces en ese tiempo, y me decía, cuando la joven me decía, vea Diana, ¿y usted por qué está tan flaca? ¿Usted cómo se puso de flaca? Me puse como un rejo porque pues comía arroz, pepa, y no encontraba otra cosa que comer, que el pollo ya no, porque el pollo tiene, que le inyectan sales y el formol, para que no se dañe, para que dure también, y ya no podía comer, y yo decía, Padre, tremendo, porque me puse flaca, y con mis hijos, bueno, Diana, ¿y usted qué le pasa? Le dije, pues como que ya no podemos comer, y yo ya no sé otra cosa que hacer, y me decía, antes empezamos a comer ese pan integral, y les metía tanto pan integral a mis hijos, que un día los hice enfermar, y le dio vómito, y ellos no querían comer más ya de eso. Porque yo decía, no más, ya no queremos comer más de eso. Y yo le decía, tienen que comer porque no hay nada más que comer, o comen arroz con pepa, no hay otra opción. Y hasta que el Padre empezó a quitarnos esos velos, a mostrarnos que sí podíamos, nosotros mismos podemos hacer nuestros alimentos. Que cada uno de mis ajayos, de mis ajín, cada una empezó a hacer. No, el café también, hoy en día tomamos café, a veces mi mamá lo prepara, a veces compramos, y bueno, así todo ha ido cambiando. Y debe
nuestras familias debe de cambiar, Misají, que en nuestra casa, nuestra manera de comer ya debe de ser diferente. Ya no tenemos por qué tener, que la mayonesa, que el cerdo, bueno, cantidades de alimentos que seguramente el Padre ya nos ha hablado, que no podemos tener en nuestra alacena. Que cada día eso vaya saliendo de nuestras vidas, porque eso es lo que ha pasado en mi vida, Misají. Ha ido cambiando esa manera de vivir, y que aún tengo, les traía pues de lo de la piña, que aún tengo, porque se opone el enemigo a que yo no como de una manera kosher, de lo que el Padre ha creado. Vamos a continuar. Romanos 8, 5, del 5 al 8. Vamos. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Rúa en las cosas del Rúa. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Rúa es vida y salud. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Y eso era lo que el Padre me hablaba, o nos habla, o hablaba en mi vida, que si yo seguía pensando en las cosas de la carne, en las cosas de los espíritus inmundos, comiendo pan con levadura, comiendo salchichón, porque comía antes salchichón que tiene cerdo, que comía pollo, ese pollo que venden en los supermercados. Y no quiere decir que son impuros, que tienen más cosas, Misají, que les inyectan más cosas, que los vacunan más cosas, las vacunas les colocan más cosas para que ellos abunden, para que ellos crezcan, para que sea más rápido su proceso. Y yo decía, Padre, tremendo, porque ahora que estamos, los que saben que estamos yendo a una finca por allá en el Cauca, en un lugar donde la gente le gusta ir mucho, porque es muy sano, la gente por allá no va. Por allá, el Padre nos ha llevado por allá y hemos llegado a un lugar donde compramos la carne. Y entonces investigándolo, porque me gusta preguntar, me dice, le digo yo Romero a mi esposo, le digo Romero, me dice, ay, usted sí le gusta preguntar, usted sí le gusta averiguar. Le digo, no, yo sí voy a preguntarle. Entonces empecé a preguntarle a la muchacha que nos vende la carne. Entonces me dice ella, no, doña Diana, tenga confianza, que el Señor tiene un nombre tan raro, no sé ni cómo es, un nombre raro, Célimo. Bueno, dice él se preocupa mucho en comprar el ganado que no esté vacunado muy poquito tiempo. Y él se encarga de que el ganado no esté enfermo, porque el ganado enfermo no lo compra, porque la carne es de esa manera, porque cuando la vacuna, ella dice, si la vacunan hace 8 días, pues va a estar todo ese producto va a estar ahí todavía. Pero si él dice, no, yo compré un ganado que lo vacunamos hace 2 meses, o él ya va y lo encarga un tiempo y le dice, no, venga, véndame esto y tráigamelo, y no me lo vacune porque lo voy a sacar a la venta. Entonces ella me estaba enseñando eso, y decía que él se encarga bastante de esa parte porque no les gusta venderle una carne que esté en malas condiciones. Y yo decía, Padre, tremendo, a donde nos ha llevado poco a poco, porque antes compramos carne en el supermercado, y ustedes ya saben cuál es el proceso, o muchos no saben, o nos hacemos los locos, ¿cierto? Porque yo por lo menos, yo soy una que la carne, hace mucho tiempo, a mí no me gustaba la carne, porque la carne del supermercado, no sé, primero porque es como babosa, no sé qué le echan, pero después de uno darse cuenta, los procesos que los traen de un lado, creo que los traen de Villavicencio, la mayoría de la carne. Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo se demora de allá hasta acá? ¿Y cuánto tiempo se demora de estar en el congelador? ¿Y cuánto tiempo se demora de sacarlo a la venta? Entonces todos los procesos, hay que les van a inyectar algo para que dure más la carne. Entonces hoy en día decimos, tremendo, el Padre nos ha llevado a comer, por eso Romero dice, Juan me dice hoy en día, traemos casi la vaca viva, dice, porque en la noche la matan y en el día nos traemos la carne. Entonces eso es lo que debe pasar en nuestras vidas, cada día empezar a alejarnos. Yo le decía, el tremendo como ha hecho el Padre con cada uno de nosotros,
Ya traemos el uno de la finca, la mora, ya no es lo mismo. Y hacía jugo de la mora y no es lo mismo. Y yo decía, Padre, tremendo, como nuestro cuerpo, nuestra vieja manera de vivir rechaza lo que verdaderamente lo que el Padre quiere que nosotros comamos. Porque tenemos otra idea diferente, lo que el Padre nos hablaba anoche, tenemos otra idea diferente, tenemos otro pensar, pues no es el pensar del oír. Y muchas cosas nos pasan, en la comida nos pasan muchas cosas, ahora mucho más allá, en la fornicación, la lujuria, la mentira, el robo. Y yo decía, el robo, al Padre me vino hablando bastante del robo, porque me traía la palabra de, ¿por qué robáis mis ofrendas? Y el Padre, yo decía, Padre, tremendo, porque lo que hablaba él ayer, decía, si nosotros no reconocemos o no admitimos que hemos pecado antes, no se va a lograr construir verdaderamente en esa simiente del oír, en esos pilares del oír. Y yo le decía ayer a mi esposo, le decía, Juan, yo era bien ladrona. Y me quedaba mirando, ¿me robaste? Le dije, no, yo era bien ladrona en el mundo, ya hoy en día ya no robo, pero si el Padre me está hablando porque no quiere, no, eso no es porque yo quiero decir, yo era una ladrona, no, eso es porque el Padre seguramente ya ha hecho un trabajo en mí que me falta esforzarme, porque me está hablando es que verdaderamente estoy robando en obedecer los mandatos, en sujetarme a lo que dice la palabra. Y mi Sajín, yo decía, Padre, tremendo, porque yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo, yo era tremenda ladrona, como se dice, yo robaba mi Sajín. No podía haber alguien con un billete por ahí mal puesto, como es que dice que el cosquilleo, que por allá, yo decía, ay no, Padre, qué vergüenza, hoy en día me da vergüenza. Yo veía a alguien con un billete por ahí fuera del bolsillo y no sé cómo hacía, pero yo, lo que había en mí, el espíritu inmundo, me lo sacaba. Hoy en día no van a pensar que soy la misma, no pueden dar sus bolsas por ahí. Tranquilos que yo ya voy a un descuido y cuando, se me perdió, allá abajo vamos a buscar porque allá se va. No, mis Sajín, eso no. Gracias al Padre, no, pero el Padre me está exigiendo más. Entonces eso es lo que el Padre me habla, porque dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el oír, porque no se sujetan al oír, ni tampoco pueden. Cuando nosotros tenemos espíritus inmundos, eso es lo que nosotros no nos vamos a poder sujetar al oír. No se va a poder, mis Sajín. Cuando nosotros estamos comiendo comida inmunda, comida que al Padre no le agrada, alimentos que al Padre no le agradan, nosotros no nos vamos a sujetar a la Torá, a la ley del oír, a los mandatos del oír, porque vivimos según la carne y no según lo que dice la palabra. Porque eso es lo que dice en Levítico 11:7, dice, también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y aquí es donde el Padre me hablaba y me decía, tanto tiempo usted, Diana, y usted sigue con ese espíritu inmundo ahí. Y yo le decía, Padre, pero ¿cómo hago si hay un deseo en mí? Y yo no podía entender por qué ese deseo estaba en mí. Y cuando el Padre hablaba y yo sentada y yo decía, Padre, qué vergüenza. Y él me decía una costillita. Y tal vez yo no coma, pero tenía el deseo, tenía ese espíritu inmundo que me llevaba en contra. Y por eso dice la palabra, hipócritas, ciegos, que se quieren mostrar por fuera se lo come, pero por dentro está el espíritu inmundo deseando. Y dice, Padre, pero ¿por qué me dan deseos? ¿Por qué siento ese deseo? Ayúdame, porque cuando me di cuenta que si sentía un deseo, o sea, estamos tan ciegos que cuando hay ese deseo es porque tenemos un espíritu inmundo que no le agrada al oír. Y yo decía, Padre, tremendo, y te pido perdón porque hoy en día puedo decir porque es un espíritu inmundo. Lo que nos lleva a comer carne de cerdo son espíritus inmundos, mis Sajín. Y hoy en día puedo hablar o puedo decirle a la señora, uy, Diana, la carne es rica, esa carne de cerdo es rica. Y yo decía, Padre, le decía, mira, tremendo, porque como estamos de ciegos. Me encontraba por allá con una pentecostal de otra iglesia, pues, de otra congregación. Mi Sajín,
5 libras de carne de cerdo, puro cerdo. Y yo decía, bueno, y esta con puro cerdo, pues uno dice, pues compra pollo, bueno, o compra carne de res, listo. Pero 5 libras de pulpa y viene ella bien chicanera, bien vestida y comprando cerdo. Y yo decía, no, padre, y así nos pasa a cada uno de nosotros. Aún consumimos cosas que tienen cerdo, que el chicle, que le permitimos a nuestros hijos el chicle, que el bombón, que traen, que hoy en día nos damos cuenta que traen cerdo, mis amigos. Que permitimos que nuestros hijos sigan aborreciendo la ensaladita, los alimentos que el Padre ha traído, que son kosher. ¿Permitimos todavía eso en nuestras casas? ¿O somos de aquellos que ya hemos sacado todo eso y ya podemos impartir lo que dice la palabra? Porque por lo menos pues sabemos que pues mi esposo con su hija pues tienen apegos. Y me decía, no, Diana. Y él me decía, no, pero es que mire, que dije, no, porque es que la palabra dice esto. Y va a aprender, ¿qué? ¿El aguacate es impuro? No. ¿El aguacate es puro? Sí, porque lo creó el Padre. Entonces va a comer aguacate. No le vamos a decir que le voy a dar todo, pero sí le voy a enseñar a que tiene que comer. Y después vino y me dijo, Diana, me gusta el aguacate. Dije, sí, ven, no es difícil, simplemente que usted se disponga a comer y usted va a empezar a hacer. Y el otro día, la cebolla cabezona a ella no le gustaba y ella la apartaba y le decía, no, se va a comer la cebolla cabezona, un poquito, empiece por un poquito que luego usted va a querer más. Y después mira, dijo, Diana, ya me gusta la cebolla cabezona. Si ve como uno va impartiendo, pero si yo la dejo, porque como ella no vive conmigo todos los días, entonces yo la voy a dejar porque ella ya la alimentan diferente y acá quiere comer diferente. No, mis hijos, tenemos que impartir, llevar de lo que el Padre nos habla a través de su palabra. Necesitamos ser de esos padres que verdaderamente conducen a nuestros hijos por esa senda de justicia, por esa senda de rectitud. O estamos permitiendo el anatema, o estamos viendo que nuestros hijos aún cometen errores, que aún se van por allá con los amigos, se van de fiesta, se van de rumba, y nosotros los aceptamos en nuestra casa. Y el Padre me hablaba bastante. Hoy en día, con mis hijos, que usted sabe que están apartados, no, me siento más apartada. Y ya no me gusta ni que me llamen. Cuando me llaman, pues a ver, les contesto por no hacerles como el feo, ¿no? Pero ya siento en mi corazón que ya hay una separación muy enorme, mis ajitos. Porque son duros y no han querido, mis ajitos. Y el que no quiera se le deja. El que no quiera hay que soltarlo. Porque mucha palabra se le ha traído, se le ha dicho, se le ha hablado. Y no han querido, pues si ellos no han querido, yo tampoco voy a querer con ellos. Y hoy en día digo, Padre, tremendo, gracias doy por esa palabra que tú has traído a nuestras vidas. O por haberme formado, porque si no, lo tengo a los dos nada más, estaría llorando en este tiempo como ustedes me vieron en un tiempo. Pero me he dispuesto para que el Padre haga en mi vida y poder entenderlo a través de la palabra, que si ellos no quieren, hay que dejarlos. Que se van a estrellar algún día y ya se han estrellado, que se van a seguir estrellando, porque eso es lo que dice la palabra. Pero tenemos que soltarlos, mis ajín, ya no luchemos con alguien que no quiere. Caminemos a nosotros que el Padre va a hacer con ellos. Pero muchas veces nos queremos echar el costal y nosotros luego no podemos ni caminar, ni nosotros ni con el costal que tenemos encima. Porque nos hemos dejado llenar muchos de espíritus inmundos. Hay que avanzar, mis ajín, en este tiempo donde el Padre nos habla. Y por último, 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros, el Mashiach Yahshua. Demos gracias por todo, mis ajín. Yo por eso decía, Padre, tremendo, porque me hablaba la semana pasada de gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Porque Él todo lo permite. Porque si Él no lo permitiera, nada nos pasaría. ¿Por qué nos gritan? ¿Por qué nos regañan? ¿Por qué nos llega una enfermedad? ¿Por qué no podemos hacer la voluntad del Padre? Porque Él así lo ha permitido, por nuestra obediencia o por nuestra desobediencia. Entonces esta es la palabra que el Padre traía para este día, mis ajín, que sea de bendición y que verdaderamente podamos alinearnos con lo que dice la palabra, siendo ya nosotros viejos, ancianos en esto, y todavía seguimos con cosas y tenemos cosas.
pero hay que avanzar, mis ajín. Unos tienen una, otros tienen otra, otros van más adelante. Y yo quisiera alcanzar la estatura que tiene mi A, pero dice, como dice la voz, siempre nos habla de eso, y dice, ustedes quieren que el Padre se mueva como el Padre habla a través de la, pero no quieren hacer lo que Él hace, no quieren someterse a lo que Él dice. Entonces, ¿cómo van a avanzar? Y yo digo, Padre, tremendo, porque ustedes donde ven la joven, es un martillo serio, es un martillo que el que se deja moldear, y no es ella, mis ajín, es el Padre. Si nos dejamos moldear, y muchas veces por eso nos quitamos, porque no, la joya que tan dura que es, ella como habla, ella parece que no tuviera el oído. Así me pasaba en un tiempo, pero hoy digo, Padre, gracias por la corrección, y hoy en día me hace más falta, hoy en día quiero estar más al lado de ella, y cada Diana, y a veces como que, a veces digo, Padre, tremenda haciendo la acción, me regaña y digo, Padre, al primero me da rabia, me enojo, pero después digo, gracias, Padre, por tu corrección, porque estaba equivocada. Necesitamos hacer la voluntad de Él. Y yo digo, Padre, ella, aunque no tiene hijos, aunque no ha tenido un esposo como tal vez el de nosotros, como hemos tenido nosotros, vamos y le pedimos un consejo y ella, mejor dicho, usted le pasa esto, por esto, por esto, por esto. Usted con sus hijos es esto. Y digo, Padre, le damos gracias por colocar personas a nuestro alrededor que nos han ayudado a salir de esos errores. Vamos a darle gracias al Padre por esta oportunidad. Abacados, Padre nuestro que estás en los cielos, apartado sea tu nombre, bendito Padre, en esta hora, una vez más, Padre, te damos gracias, Abacados. Abacados, que en esta hora seas tú, bendito Padre, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, vino Marqueño. Hoy tú nos has enseñado una forma de alimentarnos diferente, como, bendito Padre, un día comíamos en el mundo, Abacados, pues en el mundo solamente, bendito Padre, apetecíamos lo bueno, lo que parecía a nuestros ojos parecían buenos, bendito Padre, pero hoy nos has enseñado en tu palabra, Abino Marqueño, qué debemos comer y qué no debemos comer, Abino Marqueño. Enséñanos a alimentarnos un poco más, bendito Padre, como tú quieres, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Padre, a ser de aquellos que cada día se van esforzando, ese poco a poco, como tú nos hablabas a través de tu palabra, Abino Marqueño. Que no nos quedemos, bendito Padre, en lo simple, bendito Abacador, como un día tú nos hablaste, bendito Padre, que nos hemos convertido en esos simples, Abino Marqueño, y que todo lo vemos, bendito Padre, fácil en este mundo, Abino Marqueño, y hoy te pedimos por ello perdón, Padre, porque muchas veces no queremos avanzar, Abacador, nos queremos quedar estancados con esos errores, con esos pecados, bendito Padre, con ellos que transgreden tu Torah y que se van en contra de tu palabra, como dice tu palabra, Abino Marqueño. Aquello, bendito Padre, que aún vivimos en la carne porque aún hay pecado, y de esa manera, como dice tu palabra, no te vamos a agradar, Abacados. Ayúdanos en esta hora, bendito Padre, para vivir conforme lo que dice el Rúa, bendito Marqueño, y sabemos que tú das el Rúa a aquellos que obedecen tus cada mandatos, Abacados. Enséñanos, bendito Padre, a permanecer firmes, Abino Marqueño, y que cuando, bendito Padre, tú nos muestres a través de tu palabra qué podemos comer, qué alimentos podemos comer, y cuando viene el enemigo a oponerse, a no dejarnos alimentar a tu manera, Padre, que nos hagas fuertes y que nos hagas valientes, Abacador, como dice tu palabra, que el trabajo en el Adón no es en vano, Abacador. Ayúdanos a ser esa mujer virtuosa, bendito Padre, aquella, bendito Padre, que trae, bendito Padre, libertad, que trae claridad, aquella
יש חיים אינסוף, אל החוף הגינינו, לחפור לבנו, לשלום, לשלום לא יחזור. יש חיים אינסוף, ולחוף הגינינו, לחפור לבנו, ושלום לא יחזור. שקר אחר בהבל האויבים, אוי בהבל האויבים, אישו יירש השם,
enséñanos a ser esa que irá sin mancha y sin arruga, bendito Padre. Ayúdanos en esta hora, Padre, a ser como aquella mujer virtuosa, bendito Padre, que no se cansa de pelear, bendito Padre, por atender su familia. Pero hoy tú nos hablas, bendito Padre, que es necesario nosotros obedecerte para poder, bendito Padre, que tú metas tu mano en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, bendito Padre, que como padres, que como hijos, que como esposas, dice tu palabra, estén sujetas a ese esposo que está sujeto a ti, bendito Padre. Enséñanos a ser amables, respetuosos, bendito Padre. Enséñanos a ser como tú quieres, bendito Padre. Allá no justificarnos, abacados, a no ser de aquellos, bendito Padre, que se van en contra de tu palabra, vino Malqueno. Enséñanos a ser como aquellas vírgenes sensatas, bendito Padre, las cuales tienen aceite en todo tiempo hasta la llegada de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, abacados. Y ese aceite,